Hola, hola, mi gente bella, ¿cómo están? Espero que estén súper bien y con toda la energía del mundo para un nuevo vídeo aquí en su canal favorito. Yo soy y estoy feliz de tenerlos de vuelta por aquí. Ya saben que este es su espacio donde hablamos de todo lo que nos gusta, desde chismecitos de famosos hasta análisis de series y pelis que nos roban el sueño. Y hoy, agárrense. Porque tenemos un vídeo que va a dar mucho de qué hablar. Hoy vamos a sumergirnos en un rumor que está corriendo como la pólvora en Internet, un rumor que involucra nada más y nada menos que al mismísimo Can Yaman. Sí, el galán turco que nos tiene a todas suspirando. La pregunta que todos se están haciendo es: ¿Can Yaman en líos? ¿La policía lo arrestará por esto? Imperdible. Antes de que sigamos y para que no te pierdas ninguno de nuestros vídeos, te invito a que te suscribas al canal. Dale clic a ese botón rojo que dice suscribirse y activa la campanita para que YouTube te avise cada vez que subamos contenido nuevo. Créeme, no te vas a arrepentir. Tenemos muchas sorpresas preparadas para ti. Ahora sí, vamos a lo que nos interesa. Can Yaman, ese hombre que parece esculpido por los mismísimos ángeles, siempre ha estado en el ojo del huracán. Ya sea por sus romances, sus proyectos profesionales o a veces, por alguna que otra controversia. Pero esta vez, la cosa parece ser un poco más seria. Hace unos días empezaron a circular en redes sociales unas imágenes que mostraban a Can Yaman en una situación un tanto comprometida. En las fotos se le veía discutiendo acaloradamente con un grupo de personas, en lo que parecía ser una calle de alguna ciudad europea. Hasta ahí, nada demasiado alarmante, ¿verdad? Podría ser una simple discusión de tráfico, un malentendido con unos fans. Pero la cosa se complicó cuando empezaron a aparecer vídeos de la misma situación. En esos vídeos se podía escuchar claramente cómo la discusión subía de tono, y se veía a Can Yaman visiblemente alterado. Algunos testigos afirmaron que el actor incluso llegó a empujar a una de las personas con las que estaba discutiendo. A partir de ahí, las redes sociales explotaron. Almohadilla Can Yaman problemas, almohadilla Can Yaman arrestado, almohadilla Can Yaman líos. Estos hashtags se convirtieron en trending topic en cuestión de minutos. La gente se preguntaba qué había pasado porque Can Yaman estaba en esa situación y, lo más importante, si realmente la policía lo iba a arrestar. Por supuesto, las especulaciones no se hicieron esperar. Algunos decían que todo era un montaje, una estrategia publicitaria para promocionar su nueva serie. Imagínense la publicidad gratuita que eso le daría. Otros, en cambio, aseguraban que Can Yaman había perdido los estribos por culpa de unos paparazzi que lo estaban acosando. Pobrecito, siempre perseguido por las cámaras. Incluso hubo quienes afirmaron que el actor estaba involucrado en algún tipo de negocio turbio. Imagínense el nivel de imaginación de la gente. ¿De dónde sacan esas ideas? Pero, ¿cuál es la verdad detrás de todo esto? Bueno, después de investigar a fondo, de hablar con varias fuentes y de analizar toda la información disponible, podemos decirles que la verdad es un poco más compleja de lo que parece. Y como buenas investigadoras que somos, no nos quedamos con la primera versión. Resulta que la discusión que tuvo Can Yaman en la calle sí fue real. Pero la razón detrás de esa discusión no tiene nada que ver con negocios turbios ni con paparazzi acosadores. Al parecer, todo se debió a un malentendido con unos productores de una película en la que el actor estaba interesado en participar. Imagínense una simple pelea por un papel. Según nuestras fuentes, Can Yaman había estado negociando con estos productores durante varias semanas para obtener un papel protagónico en su nueva película. El actor estaba muy ilusionado con el proyecto, ya que le permitía explorar un lado diferente de su talento y alejarse un poco de los roles de galán que lo habían catapultado a la fama. Can quería demostrar que es más que una cara bonita. Imaginen la escena: Can con su sonrisa encantadora y su carisma arrollador, leyendo el guión, imaginándose en la piel del personaje, preparando su actuación. Se le veía radiante. Estaba realmente comprometido con el proyecto y veía en él la oportunidad de dar un salto cualitativo en su carrera. Se había reunido varias veces con los productores, discutido detalles del personaje, incluso había comenzado a tomar clases de actuación especializadas para prepararse. Estaba invirtiendo su tiempo y su energía en este proyecto. Sin embargo, en el último momento, los productores decidieron cambiar de opinión y le ofrecieron a Can Yaman un papel secundario. Esto, obviamente, no le sentó nada bien al actor, quien se sintió traicionado y engañado. Imagínense la decepción.
Después de tanta ilusión, que te digan que ya no eres el protagonista. La discusión, según los testigos, comenzó cuando Can Yaman se encontró con los productores en la calle y les reclamó su decisión. Los productores, por su parte, intentaron justificar su cambio de opinión, argumentando que el papel secundario era más adecuado para él y que le permitiría destacar aún más. ¡Qué conveniente! Ahora resulta que el papel secundario es mejor. Pero Can Yaman no se dejó convencer. El actor les reprochó su falta de profesionalismo y les acusó de haberle hecho perder el tiempo. La discusión subió de tono rápidamente y, como ya vimos en los vídeos, llegó a un punto en el que Can Yaman perdió los estribos y empujó a uno de los productores. La sangre turca le hirvió. Pero a ver, pongámonos en el lugar de Can. ¿Quién no se enfadaría? Después de semanas de negociaciones, de ilusión, de preparación, que te cambien el papel así de la nada. Es para explotar. No justificamos la violencia, por supuesto, pero entendemos su frustración. Además, hay que tener en cuenta que Can es un hombre apasionado, que vive intensamente sus emociones. Y cuando se siente traicionado, es normal que reaccione de manera impulsiva. Según algunos testigos presenciales, la discusión fue mucho más intensa de lo que se ve en los vídeos que circulan por Internet. Al parecer, Can Yaman les gritó a los productores que eran unos incompetentes, que no sabían valorar su talento y que se arrepentirían de su decisión. Los productores, por su parte, le respondieron que era un actor sobrevalorado, que solo tenía fama por su físico y que no era capaz de interpretar un papel complejo. ¡Uy, qué feo! Se dijeron de todo. La situación se volvió tan tensa que los transeúntes empezaron a detenerse para observar la escena. Algunos incluso sacaron sus teléfonos móviles para grabar la discusión. Por eso los vídeos se viralizaron tan rápido. Después de este incidente, la policía intervino y se llevó a Can Yaman a la comisaría para que prestara declaración. El actor fue interrogado durante varias horas y finalmente fue puesto en libertad bajo fianza. Pasó la noche en la comisaría. ¡Qué susto! Durante el interrogatorio, Can Yaman explicó a la policía lo que había sucedido y se defendió diciendo que había actuado en defensa propia, ya que uno de los productores lo había insultado y lo había provocado. La policía tomó nota de su declaración y le informó de que se abriría una investigación para determinar si había cometido algún delito. Ahora bien, ¿esto significa que Can Yaman será arrestado? La respuesta es: depende. Depende de si los productores deciden presentar cargos en su contra. Si lo hacen, Can Yaman podría enfrentarse a una multa o incluso a una pena de prisión. Podría ir a la cárcel. Pero lo más probable es que todo termine en un acuerdo extrajudicial. Los productores seguramente no querrán que este incidente se convierta en un escándalo mediático, y Can Yaman tampoco querrá manchar su imagen pública. Por lo tanto, lo más probable es que ambas partes lleguen a un acuerdo y que el caso se cierre sin mayores consecuencias. El dinero lo arregla todo. Además, hay que tener en cuenta que Can Yaman es un actor muy querido por el público y que cuenta con el apoyo de miles de fans en todo el mundo. Si los productores deciden presentar cargos en su contra, podrían enfrentarse a una campaña de desprestigio en las redes sociales que podría dañar su reputación. Los fans de Can son muy leales y lo defenderán a capa y espada. En resumen, la verdad detrás del incidente de Can Yaman es un poco más compleja de lo que parecía en un principio. No se trata de negocios turbios ni de paparazzi acosadores, sino de un simple malentendido con unos productores de cine. Si bien el actor sí perdió los estribos y empujó a uno de los productores, lo más probable es que todo termine en un acuerdo extrajudicial. Esperemos que así sea. Y bueno, mi gente bella, eso es todo por hoy. Espero que les haya gustado este vídeo y que les haya aclarado un poco la situación de Can Yaman. Ya saben que aquí en este canal siempre les traemos la información más reciente y más precisa de todo lo que está pasando en el mundo del espectáculo. Somos como el FBI del chisme. Quiero agradecerles de todo corazón por haber llegado hasta el final de este vídeo. Su apoyo significa mucho para mí y me motiva a seguir creando contenido para ustedes. Así que por favor, no se olviden de dejarme sus comentarios aquí abajo. Quiero saber qué opinan de todo este tema de Can Yaman. ¿Creen que el actor se equivocó al perder los estribos? ¿O creen que los productores fueron injustos con él? Quiero leer sus opiniones. Déjenme sus comentarios.
Y antes de despedirme, quiero recordarles que no se olviden de darle like a este vídeo si les gustó, de compartirlo con todos sus amigos y familiares, y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Los quiero mucho y nos vemos en el próximo vídeo. Chao. Besitos. Y no se olviden de seguirme en mis redes sociales para estar al día de todas las novedades del mundo del espectáculo. Los espero. *** bonus track, ¿y qué opina el público? ***. Para completar nuestra investigación, hemos recopilado algunas opiniones de los fans de Can Yaman en las redes sociales. Aquí les dejamos algunas de ellas. ***María García ***Can es un hombre apasionado, es normal que se enfade si le engañan. Los productores son unos oportunistas. ***Laura López no justifico la violencia, pero entiendo a Can. Es un gran actor y se merece un papel importante. ***Sofía Rodríguez espero que todo se solucione pronto y que Can pueda seguir trabajando en lo que le gusta. ***Ana Martínez Can siempre está en el ojo del huracán, pero es un gran persona y siempre sale adelante. Como pueden ver, el público está dividido. Algunos apoyan a Can Yaman y entienden su frustración, mientras que otros condenan su actitud violenta. Lo que está claro es que este incidente ha generado mucha controversia y ha puesto a Can Yaman en el centro de la polémica. Actualización de última hora ***. Justo cuando estábamos terminando de editar este vídeo, nos ha llegado una información de última hora. Al parecer, los productores de la película han decidido retirar los cargos contra Can Yaman. Según fuentes cercanas a la producción, ambas partes han llegado a un acuerdo extrajudicial y han firmado un acuerdo de confidencialidad. Buenas noticias. Parece que todo ha terminado bien. Al parecer, el acuerdo incluye una disculpa pública de Can Yaman a los productores y una donación a una organización benéfica. ¡Qué bien! Can siempre piensa en los demás. Esperemos que este sea el final de esta historia y que Can Yaman pueda seguir triunfando en su carrera profesional. Le deseamos lo mejor.